Hola, mi nombre es Julia Adriana Leal Martínez. Soy estudiante de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Actualmente curso el sexto semestre de la licenciatura de Derecho y Criminología. El presente video es para la materia de Derechos Humanos de personas en situación de vulnerabilidad a cargo de la profesora Angélica Yasmín Dávila Landa. Segundo módulo, análisis integral en casos de situación de vulnerabilidad desde el derecho penal y la criminología de derechos humanos. Analizaremos la vulnerabilidad de algunos grupos sociales, lo cual requiere un enfoque multidisciplinario, desde el derecho penal hasta la criminología de derechos humanos, que expliquen cómo las distintas identidades personales y sociales, como el género, etnia, clase social, orientación sexual, edad o discapacidad, se entrelazan y generan sistemas únicos de discriminación o privilegio. Las mujeres constituyen un arquetipo de vulnerabilidad sistemática en relación a los derechos humanos. 7 de cada 10 mujeres de 15 años y más han vivido violencia a lo largo de su vida. Esto de acuerdo a la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares. El caso de Bárbara Italia Méndez es un claro ejemplo de la violencia de género contra las mujeres, tanto a nivel social como a nivel institucional. Bárbara, en su calidad de indígena, fue víctima de violencia física, sexual y emocional cuando aún era menor de edad. Y esta violencia la volvió a sufrir 5 años después, pero esta vez por parte de autoridades del Estado durante los operativos de represión realizados en San Salvador Atenco, donde diversas corporaciones policiales ejercieron actos de tortura física, psicológica y sexual, no solo en contra de Bárbara, sino en contra de las mujeres detenidas. Aquí podemos identificar cómo la violencia institucional y estructural impacta de manera diferenciada a las mujeres en contextos de protesta social. Asimismo, reflexionaremos sobre lo fundamental que es unificar la perspectiva de género de derechos humanos. El caso de Bárbara constituye un ejemplo claro de violencia estructural, cultural y penal ejercida por agentes del Estado en un contexto de criminalización de la protesta social. Y no solo estos abusos se ven en las protestas, son actos sistemáticos de las instituciones en contra de los más indefensos y vulnerables. Desde la criminología crítica, la violencia estructural es el daño que se ejerce por las necesidades básicas, provocados por el poder y desigualdad, como en el caso de Atenco, donde la protesta se abordó bajo el enfoque de seguridad pública y que, sin embargo, fue utilizada como control social. En otras palabras, el sistema legal punitivo es utilizado para proteger los intereses del Estado, castigando al sector vulnerable. Durante los operativos se manifestó la violencia al momento en que las autoridades utilizaron la violencia verbal y sexual en contra de las mujeres como mecanismos de castigo. Estas expresiones son debido a aspectos culturales, ideológicos que son utilizados constantemente para justificar y normalizar la violencia de género, haciéndola parecer correcta o natural. En el mismo sentido, la violencia penal es selectiva, así como la seguridad y justicia, aun cuando el Estado promulgue la neutralidad e igualdad, siempre elige a quién favorecer, condicionados por la capacidad de pago, así como las detenciones arbitrarias que suelen centrarse en barrios marginados o en poblaciones vulnerables. Todo esto a pesar de las reformas al artículo primero constitucional que establece la prohibición de discriminación motivada por origen étnico, género, edad, condición social, preferencia sexual, opinión que atente contra la dignidad humana, por mencionar algunos. Durante las detenciones y traslados de las mujeres al CEPRESO se violaron múltiples derechos, tanto de Bárbara como de las mujeres detenidas. Estos actos no fueron aislados, sino son considerados un patrón sistemático contra las mujeres.
En conclusión, la violencia de género, la discriminación y la vulnerabilidad estructural no son fenómenos de igualdad y abuso de poder, por utilizar los que ponen que crean formas de discriminación, principalmente en mujeres, etnias o personas con discapacidad o simplemente por razones económicas, por lo que resultaría favorable garantizar el acceso a la justicia, evitando revictimizar a las víctimas y ejercer la justicia sancionando a los responsables. En casos como el de Atenco, la Corte Interamericana de Derechos Humanos insta al Estado a garantizar que estos actos no se vuelvan a repetir y reparar el daño de manera integral. Para concluir, cabe resaltar que es indispensable crear mecanismos judiciales con perspectiva de género en derechos humanos e interseccionalidad para evitar que se repitan estos actos y se garantice la dignidad de toda persona, sea cual sea su condición social, económica, etnia o edad. Gracias por su atención.